Estaríamos entonces, AUPA Egunon, Guztioi, estaríamos en esta novena edición del seminario de NEDI, en la cual van a hacer unas presentaciones Pablo Hernández, Aitor Urresti y Ana Picayo, en ese orden. Y por lo tanto, bueno, ya sabéis las normas un poquito, más o menos 10 minutos, y os iré avisando cuando estéis de esos 10 minutos, ¿vale? Para que vayáis abreviando o acelerando. Entonces, nada, Pablo, en principio empezarías tú, ¿podrías compartir la Vale. pantalla? ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Sí, Vale. Bueno, pues se ve ya el PowerPoint, ¿no? sí. Vale. Bueno, pues nada, eso, pues yo soy Pablo Hernández. Voy a hacer una presentación del trabajo que he estado realizando en mi tesis sobre la rehabilitación energética del parque público de viviendas de alquiler en Euskadi. Entonces, bueno, el contenido de la presentación, sin más, realizaré una breve contextualización de la tesis y del proyecto. Luego explicaré cómo se ha realizado la auditoría energética de ese parque público de viviendas de alquiler. Luego hablaré de la rehabilitación energética de este parque en base a la metodología coste óptimo y comparativa con consumos reales. Y por último, pues, los próximos últimos pasos que me quedan en este espero último año de tesis. Entonces, para empezar con la contextualización, en 2015 surge el decreto 278 de Euskadi, en el que entre otras cosas, se obligaba a la realización de auditorías energéticas en edificios públicos cada 3 años. Entonces, en base a esto, el laboratorio diseña el Plan Especial de Auditoría Energética de Conjunto, que se enmarca dentro del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2020 del Gobierno vasco. Eh, Dentro de este plan, Alokabide impulsa el Plan Cero Plana, que consiste en la rehabilitación energética y accesibilidad del parque gestionado por ellos mismos. Este plan se articula a su vez en tres ejes, uno social, otro de gestión y por último uno de un sobreparque equipado y eficiente, dentro del cual se integra este plan especial de auditoría energética del conjunto. Entonces, la tesis se enmarca, bueno, está a medio camino entre estos dos planes, por así decirlo. Por un lado, toma parte del Plan Especial de Auditoría Conjunto y se integra dentro de la rehabilitación energética del parque de Euskadi. Bueno, entonces para diseñar ese plan de rehabilitación energética, empezaré explicando cómo ha sido la auditoría energética que se ha desarrollado. Bueno, al final a lo que ha habido, lo que tiene es un parque de viviendas. Ese parque de viviendas se ha analizado y se ha categorizado y se han seleccionado una serie de edificios tipos que representan ese parque de viviendas. Sobre esos edificios tipos, lo que se ha desarrollado es una auditoría energética detallada para cada uno de esos edificios. Bueno, esta auditoría energética se ha desarrollado en base a la normativa, ¿no? Entonces, bueno, ha consistido en la recopilación de documentación, de proyectos de ejecución, de histórico de mantenimiento, del certificado de eficiencia energética. Luego, por otro lado, el análisis de los consumos energéticos, en mayoría de los casos, de los últimos 2 años. Y luego, pues, se ha complementado con visitas al edificio, ensayos de puerta ventilador y las inspecciones de termografía infrarroja. Entonces, bueno, en base a esta auditoría energética se han definido una serie de medidas de mejora de rehabilitación energética para esos edificios tipos y estas medidas dichas medidas de rehabilitación energética se han extrapolado al resto del parque de Alokabide. Entonces, bueno, ¿cómo se ha realizado esa categorización? Pues como datos generales, este parque es formado por 7.700 viviendas distribuidas en 234 promociones. Entonces, la categorización se ha llevado a cabo en función de la calificación energética del edificio, de la zona climática y del tipo de instalación del edificio, si es centralizado o individual. Y en base a estos tres parámetros, pues se han categorizado el parque en 11 grupos de auditoría, de los cuales se ha escogido un edificio representativo de cada uno de ellos. Como vemos, se reparten estos edificios por todo el territorio de la comunidad autónoma, y 6 de ellos son con instalación centralizada y 5 con instalación individual. Entonces, sobre estos 11 edificios es sobre los que se ha realizado esa auditoría energética de detalle. Y ahora, bueno, algunas conclusiones generales que del estudio son de esta auditoría energética son que el 47% del consumo de esas viviendas corresponde a la CS y el 53% a la calefacción, a diferencia del típico 70-30 que se puede encontrar en edificios, ¿no?, de este tipo. Luego otro parámetro, o sea, otro resultado importante es que el consumo real de calefacción difiere un 63% del consumo teórico del que marca el certificado de eficiencia energética.
Y por último, pasa lo contrario con el ACS, y es que este consumo de ACS es entre un 15 y un 40% superior del que marca el certificado. Entonces, bueno, esto lo que nos dice es que estamos estudiando un perfil de usuario concreto, ¿no? En cuanto al edificio en sí, lo que tenemos es que los edificios con instalación centralizada presentan un rendimiento energético global de extensión muy bajo, en torno al 53%, mientras que los edificios con instalaciones individuales, bueno, pues su rendimiento se asemeja al del equipo técnico, al sistema técnico en cuestión. Y bueno, datos generales de consumo de energía primaria no renovable de todo el parque son 50.700 megavatios hora, mientras que las emisiones de CO2 anuales pues se han estimado en 10.900 toneladas de CO2 al año. Entonces, hasta ahora pues lo que se ha realizado es la auditoría energética del parque, y ahora se pasaría a diseñar el plan de rehabilitación energética. Entonces, para ello, pues se han analizado una serie de medidas de mejora pasiva muy concretas sobre la mejora de la envolvente térmica, tanto la parte opaca como la parte acristalada, así como la instalación de sistemas de ventilación mecánico con recuperación de calor. Y por otro lado, una serie de medidas activas de sustitución de calderas, a sustitución por equipos de aerotermia, instalación de paneles fotovoltaicos, solares térmicos, etc. Y bueno, en base a estos dos grupos de medidas de mejora, pues una de combinaciones, siempre buscando un mayor grado de eficiencia energética del edificio y de penetración de energías renovables o descarbonización. Entonces, todas estas medidas de mejora energética han sido simuladas con la herramienta de certificación disponible para cada uno de esos edificios tipo, y se ha calculado su ahorro en consumo de energía. Y con este ahorro en consumo de energía se ha calculado también, o sea, para cada una de estas medidas de mejora, se ha calculado su coste global en base a la metodología coste óptimo, que bueno, simplemente es tener en cuenta la inversión inicial y los costes de operación, que consisten en los costes de la energía y de mantenimiento, en los 30 años del ciclo de vida del edificio. Con este coste global y ese consumo de energía primaria simulado, pues lo que se obtiene es una nube de puntos en la cual se busca el coste óptimo o se buscan aquellas medidas que supondrían conseguir un edificio de consumo casi nulo. Entonces, como de ejemplo, aquí tenemos una gráfica de esos 11 edificios. Lo que tenemos es esa nube de puntos en la que se partiría del edificio base, que da la calificación energética casi G, y a medida que se van aplicando medidas de mejora, pues aumenta el coste óptimo de la medida de mejora, pero se mejora la calificación energética. Bueno, en este caso, esta medida, la CO8, pues sería la de coste óptimo, pero tendríamos que irnos a estas combinaciones de medidas para alcanzar bajos consumos energéticos. ¿Qué pasa? Que, como hemos visto anteriormente, el análisis de la auditoría energética nos ha revelado un perfil de usuario muy concreto, con un aumento en el consumo de calefacción con respecto al certificado y una disminución significativa del consumo un aumento del consumo de ACS y una disminución significativa del consumo de calefacción. Entonces, esta gráfica de coste óptimo que se obtiene puede que no encaje cuando se le apliquen, o sea, no sea exactamente la misma cuando se le aplique el perfil de usuario real. Entonces, lo que se ha hecho es, mediante unos factores de ponderación, estimar cuál sería el ahorro energético de esa medida considerando los consumos reales. Y lo que observamos es que todas las medidas de mejora puntuales, bueno, de entrada, el edificio base con el consumo actual de los usuarios es un edificio, en vez de letra G, en este caso, sería de letra C o D, y por lo tanto todas las medidas de mejora que aplicáramos de forma puntual no supondrían un ahorro energético tan considerable, sino tendríamos que irnos a medidas de mejora de mayor penetración para obtener ahorros de consumo energético del edificio. Bueno, estos son dos casos más, pues aquí ocurriría lo mismo para el caso de un edificio con letra D, pues al final aplicar los consumos reales, esa batería de medidas de mejora siempre se desplaza hacia mejores letras de calificación. Y aquí otro caso más, bueno, es el mismo que el anterior, pero se observa mejor cómo al aplicar los consumos reales, digamos, todas las medidas de mejora se agrupan en este punto, y lo que tendríamos es que, por supuesto, al aplicar medidas de mejora puntuales estaríamos mejorando el confort del inquilino, pero no estaríamos obteniendo un consumo de energía primaria o de consumo de energía final efectivo sobre el edificio. Bueno, y entonces todas estas medidas de mejora se han aplicado para esos 11 edificios y se han extrapolado a todo el parque de viviendas, y bueno, como datos generales se ha estimado que con una inversión total de 176 millones de euros,
pues se conseguiría reducir en 30 años, no, de aquí a 2050, pues un 83% del consumo de energía primaria y de las emisiones de CO2. Entonces, hasta ahora hemos analizado el parque, diseñado el plan de rehabilitación y por último quedaría exponer cuáles son los próximos pasos. Entonces, bueno, eso hasta ahora. Tenemos un parque de viviendas, se han escogido 11 edificios tipo. Sobre esos 11 edificios tipo se ha desarrollado un plan especial de auditorías energéticas y se ha diseñado el plan de rehabilitación de todo el parque. Entonces, ahora lo que tenemos son 2 edificios de esos 11 edificios tipo que están muy bien monitorizados desde hace ya pues, 2 años por lo menos, y entonces la intención es de llevar un modelado calibrado y simulación de esos edificios, también teniendo en cuenta obviamente los consumos reales y el factor de usuario, para volver a realizar sobre estos 2 edificios el análisis de coste óptimo que se ha realizado con la herramienta de certificación. Y en base a esto, validar o no las diferencias que pueden existir con los resultados anteriores, validar o no el plan de rehabilitación energética. Y nada, esto sería todo. Pues muy bien, Pablo, muy interesante, muy ajustado en el tiempo, así que Vale. luego las Me preguntas tengo, las ¿no? dejamos para luego, para dar pie ahora a Aitor, que le voy a dar permisos de presentador, ahora que ya controlamos la herramienta. Y cuando quieras, Aitor, pues podrías Vale, compartir. que tengo por aquí a Álvaro Incordiando, que es un... Dale, dale. ¡Hala, venga! A ver. Bien, bueno, pues yo os voy a contar un poco uno de los trabajos que estamos haciendo, no solo gente de Nedi, o sea, Álvaro y yo estamos en esto también, pero también está Miraria Anzustegui, que es una también de las profesoras del SMAX, llevando los temas de bioenergía, y Alain Ulacia, de nuestro departamento, pero la parte de mecánica de fluidos, llevando temas de eólica, ¿no? Es un trabajo que estamos realizando sobre todo con Udalbiltza a nivel comarcal, pero que también la idea es ir ampliando y utilizar un poco esta misma base bien para otras zonas y también para hacer comparativas entre incluso a nivel provincial, ¿no? El título es un título larguísimo que nos ha quedado, pero bueno, análisis del potencial renovable y el metabolismo energético para la descarbonización de la economía local. Aquí un poco la clave es que todo el análisis lo hacemos más desde lo local, intentando usar estrategias de datos, sobre todo bottom-up, es decir, coger los datos conocidos de la comarca y desde ahí ir construyendo un poco todo. Pero bueno, no siempre es fácil y con esto siempre el problema lo tenemos en la obtención de datos. Entonces, el objetivo al final es plantear cómo hacer una buena transición energética y cómo conseguir que esta transición energética se adecue realmente al territorio. Transición energética entendida no solo como un mero cambio de enchufes, es decir, pasar, yo qué sé, de quemar gas natural a quemar bioenergía, pero siguiendo con el mismo modelo, sino ir más allá y también tener un importante ahorro energético, mejorar la eficiencia energética y luego, como último lugar, evidentemente, cambiar las fuentes de energía. Pero siempre con otra serie de elementos importantes, como son la transición justa, donde igual no nos metemos tanto, pero sí que en un futuro habrá que empezar a entrar más en estos planes de descarbonización que estamos planteando, y la democratización de la energía, es decir, en manos de quién quedan al final los sistemas de producción, ¿no? Hay que tener en cuenta que la transición energética, si se va a dar, tiene que tener las 3 condiciones de ser factible, es decir, técnicamente se puede hacer, que sea viable, no solo desde una perspectiva de eficiencia energética, sino también de eficiencia económica y también viable social y ambientalmente. Y por último, también algo importante, que sea deseable. Aquí hay que tener en cuenta que va a haber cambios. Si hacemos una transición con sentido, va a haber, por ejemplo, sectores económicos que sean afectados. Entonces, tenemos que identificar bien cuáles son los sectores económicos a afectar y ver también desde una estrategia de transición justa cómo podemos redirigir a las personas afectadas hacia una situación de bienestar de alguna manera, ¿no?
Entonces, bueno, hay que tener en cuenta todos estos aspectos, y no solo un aspecto técnico-energético, sino también aspectos ambientales, económicos y sociales. Desde aquí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues las hojas de ruta que estamos proponiendo en estos momentos, estamos trabajando en Aiaraldea, tanto la parte alavesa como la parte vizcaína, y en Aezkoa, en Navarra. Y lo primero que hemos hecho ha sido un análisis de los recursos renovables disponibles, es decir, analizar sobre mapa, y para esto utilizamos herramientas GIS, donde tenemos mayor posibilidad de producción de energía con las distintas fuentes de energía, e identificar y cuantificar también qué capacidad de producción tenemos. Aquí, básicamente, lo que estamos haciendo de momento, y en un primero hicimos también hidráulica, pero es verdad que plantear nuevos aprovechamientos hidráulicos con las leyes de protección ambiental que tenemos en estos momentos no es viable, y por lo tanto hemos dejado de analizarlo, y estamos analizando energía solar, sobre todo dirigida a fotovoltaica, pero al final también nos sirve para la térmica. Estamos analizando geotermia, aerotermia y bioenergía y eólica. Además, también un análisis del posible ahorro de energía que se puede dar, y finalmente, con todo esto, cruzando por un lado en una especie de, digamos, matriz mental a cuáles son los recursos que tenemos y cuáles son los consumos, ver qué consumos y qué fuentes de energía son de alguna manera comparables y equiparables, y ver de casarlas para hacer una hoja de ruta. Por poner un ejemplo de algunas de las cosas que estamos haciendo, aquí el primero de los gráficos, por ejemplo, es un análisis del potencial geotérmico para, esto es Ermua, si no me equivoco, no, esto es Mendaro, que aquí está el hospital, ¿vale? Tanto para lo que es área urbana como para lo que son edificios aislados. Cogemos un radio en torno al edificio, cogemos las características del suelo y analizamos cuál es el potencial geotérmico o potencial de generación de calor, en este caso mediante geotermia, que tenemos en esta zona. El segundo gráfico, que aparecen las manchitas verdes, estas manchitas verdes son los lugares donde hay biomasa forestal, en suelo público, con pendiente suficiente y cerca de caminos donde pueda ser recogida. Y de esta manera podemos obtener también el potencial total de biomasa en función de la masa que extraigamos de los bosques anualmente. Y este último, esto sí que es Ermua, y aquí este es un perfil de sombras. Con este perfil de sombras podemos optar luego, cruzándolo con la radiación mensual, son perfiles mensuales los que obtenemos, podemos obtener cuál es la producción tanto de energía solar térmica como de energía fotovoltaica. Si os fijáis, todo esto va sobre terreno, de manera que nosotros aquí podemos, tanto en la parte de geotermia, por ejemplo, ver identificar cuáles son los edificios que tiene más sentido hacer un aprovechamiento geotérmico, y en la parte de solar también ver sobre cubierta de edificios cuáles son aquellas que reciben mayor radiación solar, y por lo tanto donde puede ser más interesante realizar las instalaciones fotovoltaicas para luego hacer autoconsumos compartidos. Y sí que nos da una idea a nivel de territorio de por dónde podemos andar. Para que sepáis, Mirari está en el máster en el Erasmus Mundus, hace la parte de bioenergía, yo hago la parte de geotermia y Álvaro está con la parte de solar. Más allá de esto, una vez que tenemos el potencial y que por lo tanto lo tenemos tanto a nivel de municipio, pero también incluso en los casos de bomba de calor, geotermia, aerotermia, y en los casos de energía solar, edificio a edificio, sabemos cuál es el potencial de generación de energía, lo siguiente que hay que hacer es analizar cuáles son los consumos energéticos. Y aquí metemos el concepto de metabolismo energético, ¿no? Es decir, no solo cuánto consumimos, sino de qué manera estamos consumiendo, haciendo un símil también del metabolismo de los cuerpos. Los indicadores habituales que se suelen utilizar para hacer un análisis de los consumos energéticos, pues son consumos totales de energía primaria, final, el consumo energético per cápita, podemos incluso llevarlo por sectores, por fuente de energía, porcentaje de energías renovables que se está aprovechando sobre el consumo final de energía, también incluso por sectores. Estos son indicadores habituales, pero es verdad que estos indicadores con frecuencia enmascaran la estructura económica de la zona. Por poner un ejemplo, si cogemos consumos per cápita de energía,
Y un ejemplo que conozco de cerca, ya que he estado allí, en Baleares, el consumo per cápita de energía es prácticamente clavado al que hay a nivel estatal y de hecho sigue las mismas pautas que tenemos a nivel estatal y podemos decir, vale, estamos bien. ¿Qué es lo que sucede? Que Baleares no tiene nada de industria, que es uno de los elementos más intensivos en consumo de energía. Con lo que un indicador que es habitual, que nos estaría diciendo en Baleares el consumo de energía es un consumo normal, cuando cogemos y analizamos ya, teniendo en cuenta que no hay industria, vemos que hay un consumo de energía superior a la media estatal y entonces ya sí que identificamos que tenemos un problema, ¿no? Entonces, para dar con las claves de la descarbonización, hay que añadir otra serie de indicadores que nos permitan, por un lado, tener por sectores los consumos de energía, pero también por otra serie de elementos adicionales. Uno de los que se está utilizando mucho a este nivel es este Isosomatic Metabolic Rate, que al final lo que hace es obtener cuál es el consumo energético que hay por hora trabajada, ¿vale? Hay industrias que son muy intensivas en mano de obra y por lo tanto hay mucha hora de trabajo a lo largo del año y hay otras empresas que son muy poco intensivas en mano de obra, pero que igual tienen consumos energéticos superiores, ¿no? Si hacemos esto, nos encontramos, este es un trabajo hecho con datos de 2018 para todo Euskal Herria, o sea, está Guipúzcoa, Vizcaya, Áraba, Navarra y también Euskadi como comunidad autónoma, que sería esta del medio. Y vemos que, por ejemplo, un sector que normalmente está muy poco representado en los análisis porque su consumo energético global es relativamente bajo, que es el sector primario, que aquí estaría en azul, vemos que hay diferencias notables entre lo que es la zona norte del territorio, lo que es Guipúzcoa-Vizcaya, con respecto a la zona sur, Araba-Nafarroa. De hecho, en Navarra el consumo por unidad de trabajo en el primer sector es bastante elevado. Esto nos habla de que en Navarra este primer sector posiblemente es un sector muy tecnificado, que tiene mucha maquinaria y que por lo tanto sí que se pueden realizar trabajos importantes de eficiencia energética en este sector. Sin embargo, si miramos el segundo, ¿no? Todo lo que es industria, sobre todo manufacturera, pues vemos que hay consumos en un rango bastante normal. Tercer sector, por ejemplo, Álava, tiene unos consumos muy elevados y aquí sí que también nos indica que aquí está pasando algo. Y si vamos al sector de vivienda, aquí no aparece porque en el sector de edificación no hay horas trabajadas, luego no nos permite calcular nada, ¿no? Pero sí que esto nos indica que hay posibilidades de ahorro en función del tipo de aprovechamiento que se está haciendo en los primeros sectores de Araba y de Navarra. Y a nivel industrial sí que vemos que son sectores bastante equiparables. Y así, ahí sí que vemos que hay unas estructuras interesantes, ¿no? Con esto ya también, cuando queremos analizar los posibles ahorros y la eficiencia energética en estas empresas, al final, estos consumos de energía realmente lo que son es, o lo que llevan por detrás es la maquinaria que está en esas empresas, digamos al segundo sector, por ejemplo, la maquinaria que está en esas empresas con todas las horas de funcionamiento que está, cuánto está consumiendo. La manera de ahorrar energía hay dos, ¿no? Hay algo que se puede hacer, pero poquito, mediante eficiencia energética, y las otras opciones son o cambio el proceso productivo o reduzco las horas de trabajo, que también es un elemento a tener en cuenta. De hecho, muchas veces si consigo eficiencia, muchas veces es también a costa de puestos de trabajo, ¿no? En esto también hay un análisis adicional que se puede hacer, que es en función de la productividad económica del trabajo, ¿no? Estas horas, ¿cuánto? 11 minutos, ¿vale, Héctor? Vale, estas horas, ¿cuánto ingreso económico están suponiendo o cuánto ganancia económica? Y vemos, por ejemplo, que el primer sector del que se habla mucho como una alternativa a la hora de hablar de transición energética, el primer sector lo que tiene es que tiene un valor añadido muy bajo. Entonces consigue por un segundo, yo no sé quién me llama, ya está. Lo que consigue es muy poco valor añadido para las horas trabajadas. Optar por un primer sector lo que nos lleva es a tener poca riqueza en el país, ¿no? Esto es algo que tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, si miramos a los distintos sectores, vemos que el segundo sector en Araba, por ejemplo, es capaz de generar mucha riqueza por hora trabajada, cosa que en el análisis económico no lo veíamos. Pues puede ser un sector a mantener, porque al final es un sector que nos está dando también claves adicionales, ¿no? De esta manera, al final, lo que tenemos
es que podemos hacer un análisis tanto económico como social, a nivel de horas trabajadas, etcétera, de las medidas. Y con esto ya podemos tirar hacia la hoja de ruta de transición energética. Podemos analizar potencial de ahorro por sectores, la capacidad de sustitución de fuentes de energía también por sectores y establecer objetivos, la hoja de ruta y las acciones. Siempre planteando alternativas laborales en aquellos casos en donde veamos que por lo que sea hay empresas que van a cerrar. Yo qué sé, si tuviéramos que hacer el análisis de Muskis para de aquí a 2050 de su hoja de ruta de descarbonización, tendríamos que plantearnos qué hacer con Petronor. Esto habría que plantearlo y tendría que estar también en esta hoja de ruta. Y también en cuenta la participación ciudadana. Aquí va a haber sistemas, por ejemplo, de generación de energía, que habrá que ver la posibilidad de hacer autoconsumos compartidos o incluso la posibilidad de tirar hacia comunidades energéticas una vez que se aclare qué es todo esto de la comunidad energética. Y poco más, este es el trabajo en el que estamos ahora mismo, así que cedo la palabra a la siguiente, que entiendo que es Anna. Eso es que recasco, Héctor. A ver, Ana, te doy... Si te Explica un localizo... poquito. Ahí, A ahora. ver si se puede. Se puede, se puede. Todo se puede. Se puede. ¿Veis mi pantalla? Porque no la veo yo. Yo no la veo. Está a empezar a compartir contenido ahora. Y veríais. Hay como unas manchas grises, pero Manchas grises. No debería haber manchas grises, pero espera. ahora si le das a duplicar pantalla... Sí. Ahora veis. Sí, pero dale en la parte de arriba de la duplicar pantalla, porque estarás con dos pantallas y estamos viendo la No, parte... solo estoy con una. Ahora, vale. Ahora sí. ¿Se ve? Ahora perfecto, sí. Vale. Pues mi presentación va a ser muy rápida. El título de la presentación que os traigo, ¿no? Ah, estaba leyendo lo de Álvaro, vale. Perdón, empiezo. ¡Ay! Aquí está, como está grabado, perdonad. Voy a empezar, ¿vale? Porque el tema es que esta presentación se mueve sola. No sé cómo hacer para que no se mueva sola. Vale. Igual, si le doy a pausa. No. Dios. ¿Me oís y me veis? Por favor, alguien me lo confirma. Sí, ambas dos, sí. Vale. Dios mío, es que se mueve sola la presentación. Vale, empiezo rápido, que se va a mover sola. La presentación que os traigo se titula Proyecto El Saenedi, simbiosis entre el alumnado de secundaria y el personal investigador universitario para acciones de eficiencia energética en centros escolares. Vale, es un proyecto que os vengo a presentar que todavía no está aceptado. Yo pensaba que para el día de hoy ya tendríamos la resolución, pero todavía no sabemos. ¿Vale? Es el proyecto El Saenedi y es una futura línea de investigación que os vengo a proponer para el grupo de investigación en EDI. A ver si convenzco. Se titula ELSA en EDI y el proyecto pretende conectar las enseñanzas medias con los estudios universitarios a través de los conocimientos y las prácticas del campo de la energía en los edificios, ¿vale? La idea es trabajar con la energía en los edificios, pero escolares y además con la participación activa del alumnado, ¿vale? Hemos titulado este trabajo como simbiosis, ¿vale? Porque la idea es hacer la simbiosis o enlazar dos conceptos principales, que serían las vocaciones STEAM del alumnado de secundaria. STEAM, para las personas que no lo conozcan, significan las siglas de Science, Technology, Engineering y Mathematics, ¿vale? Y motivar al alumnado a trabajar en esas ramas. Y por otro lado, esto simbióticamente se enlaza con la parte de investigación en eficiencia energética a la que ENEDI corresponde, ¿vale? La energía en edificación. Todo ello para el pilar último, potenciar la sostenibilidad y el ahorro energético en este mundo en el que vivimos, ¿vale? Por lo tanto, hay dos pilares principales, vamos a decir el escolar y el técnico. Empiezo con el primer pilar, que habla de la educación STEAM en la sociedad, ¿vale? Una de las ideas principales de este trabajo será promocionar, que está vivo esto, promocionar la educación basada en la ciencia y la tecnología. ¿Por qué? Si hacemos un análisis de la sociedad actual, vemos cómo existe una brecha muy marcada entre el número de matriculados hombres y el número de matriculados mujeres en las
técnicas o las enseñanzas STEAM, ¿vale? Si analizamos las personas matriculadas en carreras científicas y de ingeniería, vemos que el 59% es hombre y el 41% mujer. Y más aún, si nos adentramos únicamente en las carreras relacionadas con el sector industrial, el 83% de personas matriculadas son hombres en Europa. Si centramos nuestra perspectiva a el punto de vista del Estado, vemos que varían estos números y aparte de que ha bajado el número de matriculados por temas de bajada de natalidad, el 33% es mujer, bueno, hay un 33%, perdón, de menos mujeres que se han matriculado respecto a hace 10 años y también es verdad que ha bajado la matriculación de los hombres en técnicas STEAM. Por lo tanto, ya no solo son vocaciones, está vivo, ya no solo son vocaciones masculinas, sino que está todo bajando, no sabemos por qué, pero la gente ya no se matricula en estas ramas. Si nos centramos en la comunidad autónoma vasca, vemos que en los últimos 10 años ha bajado un 10% la natalidad, ¿vale? Y actualmente solo el 54% de personas que se matriculan en carreras universitarias escoge carreras científico-técnicas. A ver, el 54% está muy bien, pero bueno, sigue bajando, cada vez hay menos personas, ¿vale? Y por lo tanto en los últimos 10 años ha habido una bajada de casi el 17% de personas matriculadas en carreras STEAM. Y además vemos que sí que existe una demanda social y demanda empresarial de personas con conocimientos STEAM. Por lo tanto, lo que sucede en la sociedad a nivel educacional no coincide con lo que exige la sociedad. Hay menos matriculados en personas en carreras con conocimientos STEAM, sin embargo, se pide cada vez más personas con esos conocimientos. Por lo tanto, pues, hay algo que tendremos que arreglar o compensar de alguna forma. Dicho esto, cito a el UIAR 2020 y dice que en la educación de STEAM las chicas constituyen solo el 35%. Además, parece que no tener referencias femeninas marcadas en estos ámbitos influye en los factores contextuales. ¿Vale? Esta diapositiva y esta cita la he puesto a propósito porque uno de los objetivos de este trabajo es también suscitar las vocaciones STEAM en aquellas personas o chicas que no se ven capacitadas o por lo menos no tienen referentes femeninos que les empujan a este tipo de proyectos. Por lo tanto, también enfrentarnos a la realidad de buscar referencias femeninas. El segundo pilar, y lo que más nos importa, teniendo en cuenta que somos del grupo de investigación en EDI, será aplicar técnicas de eficiencia energética en edificación, porque como todo el mundo sabe, nosotros ya sabemos, los edificios consumen el 30% o más de un tercio de todo el consumo global mundial, ¿vale? Por lo tanto, son un punto de mejora a nivel mundial, ¿vale? Si nos centramos específicamente en el consumo de los centros escolares energético y térmico, veremos que existe un excesivo gasto, ya será pues en invierno para aclimatar con calefacción las aulas interiores y en verano pues con la climatización, así como la ventilación que actualmente está más forzada debido a temas de pandemia, ¿vale? Entonces los centros escolares pues también son puntos de altos consumos energéticos. Por lo tanto, el objetivo general de este proyecto es caracterizar, analizar y proponer medidas de mejora en eficiencia energéticas en sistemas de centros escolares. Joder, que está vivo esto, ¿vale? Y entonces la idea será abrir puentes entre las enseñanzas medias y la universidad mediante técnicas energéticas para promover la sostenibilidad y el ahorro energético. Haciendo un resumen, lo que vamos a hacer son auditorías energéticas en escuelas junto con la participación activa del alumnado. Para eso, a continuación, presento los protagonistas principales de este proyecto, que sería el UIA Cienciasoca y nosotros como ENEDI. El UIA Cienciasoca, los que no los conozcáis, es una asociación para impulsar la ciencia, la tecnología y el uso del euskera, ¿vale?
Y en EDI, pues nosotros somos el grupo consolidado cuyo objetivo es contribuir a la mejora de calidad energética en los edificios. Esta carreterita muestra las 6 fases para el trabajo, ¿vale? Que se llevarán a cabo siempre y cuando el proyecto vaya adelante. Espero tener noticias pronto, ¿vale? La primera fase es el proceso divulgativo, ¿vale? La idea será ir a los centros escolares a hacer charlas sobre lo que es la eficiencia energética y cuáles son las ventajas y la necesidad que tenemos como sociedad. Ahí también intentaremos pues, romper los estereotipos de género, etcétera, con las ciencias STEAM. Luego, la segunda fase será definir retos y subretos del proyecto. El reto inicial es la auditoría energética de la escuela, pero los subretos serán dividir en grupos de trabajo del alumnado para que la auditoría energética se reparta en diferentes grupitos. Es que está bien, boom. Vale. Luego serán los ensayos energéticos in situ, pues ya sean qué sé, termografías, puerta ventilador, medir los niveles de CO2, etcétera, junto con el alumnado, para que ellos también estén viendo cómo funciona. No será una auditoría muy precisa como tal, pero sí que obtendremos también datos nosotros como ENEDI para luego tener el edificio para caracterizar. Una vez hechas esas auditorías, bueno, esos ensayos in situ, lo que haremos será proponer acciones de mejora. Aquí, sobre todo, trabajaremos como ENEDI y buscaremos, por una parte, pues nosotros tener herramientas e información para futuros proyectos en ese centro escolar y, por otro lado, también junto con el alumnado, pues para que trabajen con nosotros y se involucren en estas ciencias. Luego obtendremos nuestras conclusiones y los resultados del alumnado. Estos resultados serán expuestos en ferias de la ciencia, como es la Ciencia SOCA que promueve el UYAR. Y el objetivo no es quedarse en un centro piloto, en una escuela, sino replicarlo en diferentes escuelas de la Comunidad Autónoma Vasca o, quién sabe, igual España o incluso Europa. Y promover acciones de mejora y suscitar las vocaciones STEAM. Por lo tanto, como conclusiones, este trabajo pretende... que tiene el audio este. Perdón. Este trabajo pretende suscitar la... perdón, qué chapuza. Perdonad. Pretende romper los estereotipos de género relacionados con las carreras técnicas, promover una cooperación al desarrollo, comprendiendo los problemas energéticos que amenazan a la consecución de un desarrollo equilibrado de recursos energéticos, por otro lado, transferir conocimiento a las personas jóvenes y, sobre todo, mediante referentes femeninos o, da igual, referentes fuera de los estereotipos que hoy en día la juventud tiene acerca de personas ingenieras o personas técnicas, y además, siendo colaboradores con el LUYAR, impulsar el uso del euskera y la cultura en la ciencia. En definitiva, el objetivo de este proyecto es contribuir a que las personas jóvenes, especialmente colectivos infrarrepresentados, se autoperciban en un futuro en una posible profesión STEAM. Muchas gracias por vuestro tiempo y atención. Cualquier pregunta, no dudéis en hacerla. Oh, Dios mío. Vale, pues es que ricasco, Ana. Ahora ya sí que... Madre mía. Ahora ya sí que daríamos tiempo al turno de preguntas, entonces, bueno, esto ya sabéis cómo va, ¿no? El que quiera hacer alguna pregunta, que levante la mano y se le dará voz. Aquí había opción de levantar la mano también, ¿no? Sí, a la derecha. Ah, ¿no? Pues supuestamente sí, porque hay opción de bajar la mano, pero debería haber opción de... Está dentro de las reacciones. El botoncito con la carita sonriente. Ahí la primera. Sí, ok. Eso. Los emoticonos, ok. O en Zoom también está igual, por ejemplo. Vale.
Bueno, pues no sé si habrá preguntas. Te he puesto de coorganizador, Iván, por si me tengo que ir en 4 minutillos, ¿vale? ¿No va a haber preguntas? Me tengo que lanzar yo, como siempre. No, yo creo que lo hemos explicado tan bien que no hay ninguna duda. Tengo la mano Venga, levantada, lo que pasa es que no se ve ni el huevo. Iván. le voy a preguntar yo a Pablo, por ejemplo. Iván tiene la mano levantada, ¿eh? Ah, sí, perdón. Pues, sí, Sale ahora ahí sí. un Me he iconito en la llegado el foto aviso. muy Vale, chinarro. pues venga, Ya Iván, sale empieza coloreado. tú. Vale, yo te quito la pregunta de Pablo. Era en relación al dato que ha dado de las diferencias respecto a los números actuales que manejamos en consumo de calefacción, ACS y demás. Claro, ahí eh, está un poco sesgado porque hay alguna instalación en concreto que tenía unas pérdidas de distribución bestiales. Entonces, pues si puedes comentar algo sobre eso y cómo No, pero afecta o no. era generalizadísimo, ¿eh? En todos en los 11 edificios que analizamos, el consumo de calefacción de los inquilinos, o sea, el consumo de energía útil que entra a las viviendas comparado con el del certificado era sustancialmente menor en todas las promociones, en unas más y en otras menos, y de ahí sale la media del 62% de forma generalizada, tanto en las instalaciones individuales como en las centralizadas de forma más acusada, el consumo de calefacción es menor que lo que marca el teórico del certificado. Datos de confort que puedas relacionar a decir, vale, no consumen, pero están muy por debajo del confort. Bueno, eso en uno de los edificios de los dos que he dicho al final, uno en Sabalgana, aquí en Vitoria, sí que tenemos eso monitorizado más el tema de las temperaturas y sí que se han hecho análisis de confort, o sea, con temperatura sobre todo, y sí que se ve que más del 60-70% de las viviendas están en 18 grados o menos. En una temporada analizada durante el invierno. Es un poco el hándicap de esa pobreza encubierta, ¿no? Veo bajos Sí. consumos y digo, joder, estupendo. Pero claro, No, no, bajo claro. consumo asociado a no consumo porque no puedo pagarlo. Sí. No, no, ese es el tema. Y de ahí va lo del análisis costo óptimo con lo de metiendo los consumos reales, que tú dices, vale, es que mi edificio es un sumidero de energía, pero no consume energía porque los usuarios no tienen para pagarla. Entonces hay que tener en cuenta, cuando se ponen las medidas de mejora, hay que tener en cuenta, por un lado, que aunque no vayas a obtener un ahorro energético con respecto a la operación real del edificio, pero porque no se consume energía, porque no hay dinero, y por otro lado que al tú mejorar el edificio, pues obviamente mejoras las condiciones de confort, porque se supone que a medida que lo mejoras, el inquilino va a tener que gastar menos energía para alcanzar las condiciones de confort. Vale, bueno, ya he visto que tiene yo interés levantar la mano, pero yo voy a lanzar algunas preguntas para los tres y así me marcho tranquilo, ¿vale? Eh, la primera sería, como va a quedar grabado, luego me las veo. Pablo, cuando has dicho lo del cálculo del rendimiento de instalaciones centralizadas, eso que hablabas de un 55%, si puedes explicar un poquito cómo se calcularía esto por aclararlo Sí. y por curiosidad. Espera, espera, no me contestes todavía porque me marcho ya y lanzo más Vale, preguntas, vale, ¿vale? vale. Para Aitor, tema de que has hablado de los sectores económicos afectados y que se les compensaría, que habría que hacer una previsión de cuáles serían los afectados y cómo compensarles. No sé si en torno a esto hay alguna idea, porque creo que es lo que más polémica puede llevarle los cambios, ¿no? En este sentido. Y me ha sorprendido el comentario porque estamos acostumbrados a lo contrario y sé que puede ser así realmente, pero eso, cuando hablas de que haya mucho primer sector, supone que más pobreza en el país. Pues eso, como en la tele nos enseña justo lo contrario, ¿no? Y vamos siempre lo contrario, especialmente en esta carrera de ingeniería industrial, nos hablan de que la industria es lo más de lo más, pues a ver si puedes decir algo en torno a esto, ¿vale? Y en cuanto a la tercera, la de Ana,
casualidad eso, el otro día que estuvimos en la noche europea de los investigadores y las investigadoras, se nos acercó una profesora de un instituto de Bermeo y dijo que tenía bastante interés en poder colaborar con nosotros. Entonces, bueno, sí que creo que puede haber efectivamente interés en este sentido. Cuando el dato que has puesto del solo el 35% de las mujeres que están en educación superior STEM, bueno, cuando pones el solo, a mí me ha sorprendido y me ha parecido bastante alto. Entonces, digamos que en el entorno 40-60% ya estaríamos en el entorno paridad, o a lo que a día de hoy estamos en entorno paridad. Sí que es verdad que en ciencia entiendo que será mucho mayor que en ingeniería, entonces si te centraras en ingeniería igual el dato sería mucho más diferente, ¿no? Más abismal. Y quería preguntarte, la pregunta sería, todo este tipo de actividades de auditorías energéticas y demás, ¿cómo encajarían dentro de la programación del propio alumnado, ¿vale? O de las clases. Si esto dentro del programa que tengan ellos docentes, porque a mí me vienen unos ahora a decir, oye, vamos a hacer auditorías en tus clases de termotecnia. Y digo, no puedo, tengo ajustado el programa y no me da pie para ello. Entonces, si habéis contemplado esto, tenéis algo a palabra, ¿vale? Y dicho esto, pues Iván, te dejo de coordinador y luego dejas de grabar, ¿vale? Y luego me veo las respuestas. No puedo. Deja tu sesión abierta y en tu despacho y lo cierro. No me sale el botón de tener Vale, ok, grabado. pues lo dejo así abierto, ¿vale? Y eso, Vale, tienes a mano a Jon, Teres y Álvaro, entonces organizas tú, ¿vale? vale, perfecto. Venga, vas que ricasco, agur. Igual, por no acumular Agur. preguntas, pasamos a Vale. responderlas de Coldo y luego, salvo que Álvaro o John tengáis especial prisa. No, por mi parte me pisa. Vale. Vale, pues sin más, lo del rendimiento energético del edificio es un indicador que, bueno, hemos manejado en la auditoría para intentar, claro, comparar un edificio con respecto a otro. La heterogeneidad de las instalaciones es muy alta, entonces simplemente lo que hemos utilizado es la entrada de energía al edificio, que contabiliza, pues, si tiene una caldera, pues el consumo de la caldera, si tiene una bomba de calor, el consumo eléctrico de la bomba de calor, si tiene renovables, pues la aportación de las renovables, y por otro lado, la energía útil que llega a las viviendas de calefacción y de ACS, es decir, lo que entra directamente a la vivienda. Y esa diferencia es lo que hemos denominado rendimiento energético del edificio. Entonces, en los edificios centralizados da un 50, entre el 53%, muy lastrado por dos o tres edificios, o sea, son 6 edificios centralizados, pues de esos 6, 2 o 3 tienen unos rendimientos muy malos por el tipo de instalación que tienen y sobre todo también por el tipo de anillos secundarios. Y en instalaciones con edificio individual, el rendimiento es prácticamente el mismo del equipo técnico. O sea, porque no puedes, o sea, el indicador ese realmente en el edificio individual no dice mucho. No sé si así está bien. Perfecto. Me toca, ¿no? Bueno, vamos a ver. Varias cosas que además se nos escapan un poco a los ingenieros a veces hablar de estas cosas, ¿no? Todo el tema de las pérdidas de empleo que se van a producir no por la transición energética, sino por la lucha contra el cambio climático y todo lo que viene detrás, ¿no? Desde luego no hay salidas fáciles. Hay sectores que están catalogados como sectores que van a sufrir una pérdida laboral muy grande. De hecho, hay sectores que van a desaparecer. O sea, con todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la petroquímica, no sabemos lo que va a suceder. Habrá una parte que vaya hacia bioquímica, pero ahí va a haber una pérdida de trabajos enorme. El sector de transporte también es uno de los sectores muy afectados. Y en el sector energético, por ejemplo, hay que ver qué es lo que sucede con las centrales de combustibles fósiles y qué estrategias de recolocación hay hacia sistemas de generación renovable, ¿no? No está claro cómo hacerlo, no está claro la estrategia, sí que hay cositas que se están haciendo. Por ejemplo, en Baleares el caso que tuvimos ha sido de cierre, que de momento está de manera paulatina hecha. Si que se cierre la central térmica de carbón de Alcudia, y ahí sí que se llegó a un acuerdo con la empresa, que en este caso es Endesa, para que lo recolocara a los trabajadores en los parques de energía fotovoltaica que se están construyendo, en los que está construyendo ella misma, ¿no? Entonces ahí sí que hay un acuerdo de hacerlo.
pero hay sectores en los que todavía ni siquiera se está hablando de esto y de hecho lo que está produciendo en los trabajadores de esos sectores es una reacción muy negativa hacia todo lo que tiene que ver con transición energética y energías renovables, con lo cual es algo que yo creo que desde los propios sindicatos también deberían empezar a trabajar. Sé que hay alguno que está empezando a trabajarlo, pero en general esto va a ser un problema importante, ¿no? Pero todavía este es un grueso de trabajo bastante fuerte, ¿no? Porque hay que establecer, entre otras cosas, nuevos itinerarios de capacitación laboral, hay que establecer también cuáles son los nuevos sectores a los que reconducir a las personas y hay que analizar también el impacto económico de que algunos sectores dejen de producir y si ese impacto se compensa con otros. Y así vamos a la pregunta del primer sector. El primer sector, ¿qué es lo que tiene? El primer sector es muy interesante porque, por un lado, localiza la economía, con lo cual genera puestos de trabajo locales. Además, como estrategia de lucha contra el cambio climático, incluso como estrategia de adaptación, también es muy interesante, pero el primer sector lo que tiene siempre es un valor añadido muy bajo. Es decir, por hora trabajada genera poco dinero. Y entonces aquí podemos entrar, por un lado, en un debate filosófico que voy a entrar ahora también, y por otro lado, en el debate real de tenemos que optar por un sector que no genera gran valor añadido y por lo tanto hay que asumir que medir la riqueza del país o la mejora de la situación del país en función de indicadores como aumento del PIB nos va a dar problemas. Porque si empezamos a sustituir sectores de gran consumo energético, que son normalmente los mismos sectores que generan muchos ingresos económicos, si los vamos a sustituir, vamos a ir perdiendo valor añadido en nuestra sociedad. El debate filosófico es si realmente tenemos que seguir midiendo el bienestar de la sociedad en función al aumento del PIB. Este es otro debate. Pero la realidad es esta, la realidad es que el primer sector, que es un sector muy interesante porque nos aporta muchos beneficios y muchos beneficios además desde una perspectiva de lucha frente a la crisis climática en la que estamos ahora mismo inmersos, este primer sector nos genera una serie de problemas. Nos genera además problemas más a nivel de sociales y personales, ¿no? De la exigencia que tiene para los trabajadores del primer sector, ¿no? Por decir así, no tener ni festivos dependiendo del tipo de explotación que tengas. Es decir, hay una serie de elementos también adicionales que hay que considerar. Y entonces aquí, con el primer sector, siempre hay que ser muy precavido a la hora de decir que es una alternativa muy interesante porque, bueno, genera muchos problemas, hay que saberlo. No es más. Pero evidentemente esto es una de las cosas que tenemos que saber, ¿no? Analizar sector por sector y ver también la implicación no solo del consumo energético, sino cuando reduzco el consumo energético, ¿esto qué lo hago? Reduciendo horas de trabajo. Si reduzco horas de trabajo, posiblemente voy a reducir ingresos económicos. Bueno, ahí hay que darle una vuelta, se genera una especie de puzzle tipo Sudoku que no es muy fácil muchas veces de resolver. Vale, muy bien. Respecto a la primera respuesta y lo que va a pasar con el cierre, hoy he oído que Aspontes va a volver a quemar carbón, o sea que no sé si estamos yendo a veces en la dirección correcta. Pero bueno. Bueno, todavía no les habían dado la baja definitiva. No, estaba pensando hoy estaba la baja de Litoral, no de Aspontes. Pues Por eso te digo que que lo hagan. estamos peleando, pero ahora vamos a quemar carbón. Venga, con un par. Cuando además, como no hay mucho carbón, está carísimo. Contamina mucho y sube el gasto de electricidad. Pero bueno, ahí estamos en la pelea. Gracias. Vale, Ana, tu turno. Vale, sí, ricasco, Iván. La pregunta era a ver si habíamos entrado dentro del Ordutegui, del alumnado. Como he dicho antes, somos en EDI con el UYAR, Ciencias OCA se llama así el grupo, y es el UYAR la asociación que se encarga de coordinar todo eso con los colegios. La Ikastola con la que hemos hablado es Deustuko Ikastola y ya tenemos el visto bueno. Llevamos los últimos 2 años, yo el año pasado empecé a colaborar en Deustuko Ikastola y ya llevan ellos 2 años haciendo actividades escolares, ya no son extraescolares, dentro de la escuela, a la semana, no sé si tienen 1 o 2 horas, dedican para hacer talleres de ciencia y van con los de Luyar y de vez en cuando vamos investigadores invitados a dar talleres. Por lo tanto, entiendo que ya tienen hablado de cómo no romper todo.
Por cierto, no sería en bachiller, sino en la ESO, porque el bachiller sí que es verdad que igual están más limitados en tema de selectividad. Y respondiendo a lo de Álvaro, a ver si tenemos, a ver quién va a pagar esto, que es lo más importante. Nos hemos presentado a una convocatoria de Universidad, Sociedad, Empresa, que es súper escueta. Solo dan, no sé si son 8.000 euros por persona. Y van un máximo de 3 personas, vamos. Súper escueta, pero por lo menos sí que nos permite empezar a hacer las primeras auditorías con el material igual de NEDI, del laboratorio, y luego ya veremos cuándo podamos sacar nuestros propios equipos y dejarlos en las escuelas. Vale, gracias. Pues John o Álvaro. Álvaro, no sé, bajo la mano. John. Sí, nada, muy breve. Yo eran dos preguntas. Una iba, más que pregunta, reflexión para Aitor con el tema de lo que ya has comentado, ¿no? Ya más o menos has respondido, ¿no? El tema del sector primario, que, bueno, yo por mi realidad ya conocía más o un poco más el de Navarra, y además es que en Navarra esa situación es como más significativa, ¿no? O sin tener datos sobre la mesa, me da la impresión que el sector primario iba a tener un peso importante, y entonces me llamó la atención, pero bueno, has aclarado un poco la idea, la reflexión filosófica que has hecho, o la invitación a esa reflexión filosófica, me ha parecido más interesante, entonces más o menos queda respondida. Y la otra es para Pablo, que has comentado eso, un poco también en la línea de lo que me ha comentado Iván, me ha captado, me ha llamado la atención el gap este que has identificado. No sé si está fuera, dentro del alcance de tu tesis, está fuera del alcance de tu tesis, pero no sé si tienes intención de profundizar en analizar un poco más en detalle ese gap, si ese gap, porque a mí me surgen muchas preguntas, es algo que es recurrente, por lo menos siempre que estoy trabajando en ello, en el tiempo que llevo con temas de consumos en residencial. Claro, ese gap es debido a porque has dicho, o has hecho referencia a lo que marca el certificado energético. Entonces, es atribuible a las hipótesis que de partida o por defecto se están tomando como estándar en el certificado energético, es atribuible a cómo están hechos los certificados energéticos, es atribuible no a eso, sino al comportamiento humano en el momento en que estamos comparándolo con Design Builder y podemos ajustar esos parámetros, se ajusta más. O sea, quiero decir que en todo ese juego, y de qué manera, sobre todo, cuantificarlo o tenerlo en cuenta. Entonces, para intentar tener unas estimaciones a veces más reales o de consumos reales, consumos teóricos para alcanzar unos determinados niveles estándar y demás. No sé, es más que una pregunta, es una reflexión en eso, a ver cuánto has profundizado, cuánto tienes intención de profundizar. Pues sí que hemos profundizado bastante, diría yo. O sea, al final ese dato que he dado es un dato súper genérico de todos los edificios, y lo que he dicho, pues son muy heterogéneos. De hecho, bueno, hemos profundizado en parte incluso estamos preparando un artículo en base a eso. Y al final, lo primero que hemos hecho en primer lugar es es contra el certificado, pero contra el certificado corregido de entrada. O sea, en primer lugar, lo que hemos hecho es llevado a cabo una revisión del certificado, o sea, lo hemos validado o no, lo hemos corregido, y contra ese dato, o sea, digamos que el gap es contra lo que marca la teoría de los perfiles de usuario de código técnico, etc. Luego, a partir de ahí, ¿a qué es atribuible el gap? Pues ahí ya sí que tienes que entrar edificio a edificio, y entonces, en líneas generales, en los edificios con instalaciones individualizadas, es prácticamente atribuible al usuario, al bajo uso de calefacción del usuario. Y en los edificios con instalaciones centralizadas sí que hay que medir mejor el tema de las pérdidas de tanto en caldera como en acumulación como en distribución. Pero también hay un factor de usuarios muy importante. Entonces, bueno, en algunos de los edificios centralizados, en ese de Sabalgana que he comentado, ahí sí que podremos profundizar un poco más porque tenemos muy monitorizada la sala de calderas. Entonces ahí, desde hace poquito, desde hace un año o así, o sea, menos de un año, perdón. Entonces, ahí sí que me gustaría profundizar un poco más y descomponer, digamos, ese gap que en ese edificio en concreto, claro, que es que encima es un edificio muy peculiar. Entonces, bueno, no sé si te respondo con esto. Sí, perfectamente. Ya digo, no busco una respuesta concreta, sino saber un poco las
las Sí, intenciones. Es un eso. tema que yo te digo, a mí personalmente me resulta muy interesante y luego sobre todo porque las conclusiones pueden servir para la duda que siempre tienes. ¿Con qué trabajo? ¿Con consumos reales? ¿Con consumos teóricos? Cuando ya estás trabajando, Claro. como mencionaba Iván, con temas de pobreza energética, me cojo un consumo real, pero que me está ocultando, estoy asumiendo que tengo una pobreza energética oculta, me cojo un consumo teórico para contabilizar las condiciones estándar, pero no estoy contemplando, o sea, vamos, que hay un campo que me parece interesante, así que nada, ya nos mantendrás al tanto de tus avances en esta línea. Vale, Muchas gracias. genial, gracias. Venga. Vale, gracias, John. Álvaro o Aitor, por boca de Álvaro, ¿mantiene su mano levantada o no? A ver, no, como se ha ido de tiempo, pues tampoco era tan importante. Por eso era una pregunta así un poco de, pues para charlar, pero no sé, sin más, Vale, vale, ya, ya lo hablamos, no os preocupéis. vale. Como efectivamente nos hemos pasado un poquito de tiempo, brevemente, voluntarios, voluntarias, ya queda poca gente que no haya pasado por el trámite, yo creo. Pero bueno, ya sabéis que la idea de esto es mantener y darle continuidad. Creo que es muy positivo para todos ver, cuando tenemos una masa de gente tan grande y dispersa geográficamente, pues nos viene muy bien saber en qué está trabajando todo el mundo y buscar posibles sinergias. Así que pues ¿Para estoy cuándo haciendo sería? memoria, pero creo que todos los que estamos aquí hemos pasado, ¿no? Sí, ¿para cuándo sería, Iván? Pues en principio mantenemos un mes, ¿no? Pues echar la segunda En semana. un mes estaríamos como a mediados de noviembre, sí, bueno, a principios. Vale, yo puedo hacer una con el tema este del proyecto de la estufa Rocket, que bueno, un poco Ujú, contarnos, porque ahora vamos a hacer la monitorización, se va a lanzar un TFM, bueno, ahí hay un trabajo y bueno, también lo hemos organizado desde NEDI, pues ya os cuento un poco cómo está el tema, los estudios preliminares. Es una cosa que ujú. también ha estado Aitor, así que pues entre los dos, mira, además como estamos en el mismo sitio, pues, bueno, va a ser más dinámica. Vale. Hacemos un teatro. Una performance. Muy bien, vale, pues Es te eso cojo el de guante, estufas te cojo el rocket, guante. estufas de inercia rocket o rocket de inercia, no sé cómo se llama. Ujú. Exactamente. Bueno, tienes un mes para saber el nombre correcto, ¿eh? Así que perfecto, pues cuento con vosotros para una de las sesiones de la próxima, ¿eh? Y luego, pues el resto, pues ya sabéis, esto está abierto, cualquier cosa que consideréis interesante. Y el resto, pues lo verá a través de Slack y igual surge alguno, ¿eh? Si no, pues haremos como en clase. Tú, Otra ¿eh? cosa, y quizás Dime. Anne Goinaga, que está contratada ahí para nuestros campos, está haciendo unos Sí. estudios interesantes sobre edificios de consumo casi nulo, con Design Builder. Yo creo que no es conocido para el grupo, entonces podría ser interesante. Además lo presenta Vale, en el congreso de los de Zaragoza, el Congreso Internacional de Poligeneración. Entonces lo tiene ya ujú, preparado, entonces la puedo comentar y Anne podría también explicar lo que está haciendo ella. perfecto, vale. Vale, pues ya tenemos dos, ¿eh? Dejamos un margen ahí para posibles voluntarios entre los que no se han podido conectar hoy. Y si no, pues ejerceremos de dictadores. Ahí, pa, tú, te ha tocado. ¿Vale? Perfecto. Vale, pues nada, chicos y chicas, agradeceros a todos la presencia, todo muy interesante. Y ahora os dejo que voy al despacho de Coldo a parar la grabación. ¿Vale? Chao. Venga, Agur. Agur, gracias. Agur. Eskerrik asko, Ur.